Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir otra vez en el centro de la conversación. Se filtran mensajes que Mert envió a Afra, y que ella nunca respondió. Según una fuente cercana al círculo de ambos actores, varios mensajes privados que Mert Ramazan Demir habría enviado a Afra Saraaolu fueron compartidos de manera anónima en redes sociales. El contenido de estos mensajes ha causado un verdadero terremoto emocional entre los fans de esta pareja, que desde hace meses protagoniza tanto titulares como suspiros. Necesito hablar contigo, aunque sea por unos minutos, se leía en uno de los textos supuestamente enviados por Mert a altas horas de la noche. En otro mensaje, más largo, se podía leer: sé que cometí errores. No espero que me perdones ahora, pero no quiero que pienses que no lo intento. Lo más impactante de esta situación no fueron las palabras en sí, sino el silencio absoluto de Afra. En ninguno de los mensajes filtrados hay una sola respuesta de ella. Ningún visto, ningún te responderé luego. Solo silencio. Este detalle ha llevado a muchos a especular que Afra ya habría cerrado por completo ese capítulo de su vida. Una persona cercana al equipo de producción en el que ambos trabajaron anteriormente aseguró: Mert estaba muy afectado al final del rodaje. Ella era su apoyo, su calma. Desde que se distanciaron, él no ha sido el mismo. Además, agregó que Mert solía quedarse en el set mucho tiempo después de terminar sus escenas, como si esperara que Afra se acercara a él. Pero ella, según esa fuente, simplemente mantenía su distancia. La filtración de estos mensajes no ha sido confirmada por ninguno de los dos actores. Sin embargo, el público ha reaccionado con rapidez. En redes sociales, los fans han tomado partido. Algunos defienden a Mert, diciendo que al menos intenta recuperar lo que tenían, mientras otros aplauden la firmeza de Afra. No todas las historias merecen un segundo capítulo. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron a Mert si estaba en contacto con Afra, su rostro cambió por completo. Con una sonrisa melancólica, respondió: algunas personas llegan para quedarse, otras solo pasan y te dejan lecciones. Esta frase, aunque ambigua, fue interpretada por muchos como una aceptación de que la relación está terminada. Por su parte, Afra fue vista hace pocos días en un evento de moda en Estambul. Vestida con un elegante traje negro y una actitud serena, evitó responder cualquier pregunta relacionada con Mert. Solo dijo: estoy enfocada en mi carrera. Lo demás, queda atrás. Lo que ha sorprendido a todos es que, pese a la frialdad de Afra en los últimos meses, los mensajes revelan que Mert aún guarda esperanzas. En uno de los últimos textos, decía: aún guardo aquella carta que me escribiste en nuestro primer aniversario. Cada vez que la leo, siento que todavía hay algo entre nosotros. ¿Será que Mert seguirá intentando recuperar su historia con Afra, o finalmente aceptará que ella ha cerrado esa puerta para siempre? Las redes están ardiendo con teorías y debates. La tensión creció aún más cuando una cuenta de fans compartió una fotografía que, según ellos, pertenecía a una videollamada antigua entre Mert y Afra, capturada meses atrás. Aunque la imagen estaba desenfocada y sin contexto claro, los comentarios no se hicieron esperar. Él no la ha superado, escribió una seguidora. Otro fan agregó: ella ya voló más alto, ya no está donde él la dejó. Este fenómeno no se limita solo al terreno digital. Varios periodistas del mundo del espectáculo aseguran que hay una especie de muro de hielo entre ambos actores cuando coinciden en eventos públicos. En una gala reciente organizada por una marca internacional de perfumes en Estambul, ambos asistieron, pero entraron por accesos distintos, se sentaron en extremos opuestos del salón y no cruzaron ni una mirada. Fue incómodo hasta para nosotros los fotógrafos, declaró un reportero del evento. Había una tensión silenciosa, pero evidente. Una fuente cercana al equipo de representación de Mert confesó que él ha estado escribiendo un diario desde su ruptura con Afra. Es como una forma de terapia para él, explicó.
Anota recuerdos, frases que quisiera decirle, incluso ideas para un proyecto que alguna vez soñaron hacer juntos. Según esta fuente, el actor aún no ha cerrado ese ciclo y cree firmemente que si el amor fue verdadero, encontrará su camino de regreso. No obstante, el silencio de Afra sigue siendo atronador. A pesar del revuelo mediático, ella no ha emitido comunicado alguno, ni ha reaccionado a ninguna de las publicaciones o mensajes virales. Esto ha hecho que muchos la consideren una mujer fuerte y decidida, alguien que sabe lo que quiere y no se deja arrastrar por el drama emocional. Afra está dando una lección de dignidad, comentó una periodista de espectáculos en un programa de televisión. Ella no está aquí para complacer a nadie. Su silencio también es una respuesta. ¿Pero qué piensan los allegados a Afra? Una diseñadora de vestuario que trabajó con ella durante su última serie reveló un detalle inesperado: en los descansos del rodaje, a veces la veíamos leyendo un pequeño cuaderno. Era muy reservado, casi secreto. Nunca supimos si eran pensamientos personales o textos de alguna obra, pero una vez dijo en voz baja: algunas cicatrices no se ven, pero duelen igual. Esta frase, aparentemente casual, ha sido retomada por muchos seguidores como una prueba de que Afra también habría sufrido en esta historia. Aunque ella no lo demuestre públicamente, quizás está librando su propia batalla interna para sanar. Mientras tanto, el entorno artístico no se queda ajeno. Algunos directores y productores que conocen a ambos han comentado que sería un reto complicado volver a reunirlos en una misma producción. Tienen química innegable frente a cámara, pero detrás de escena, las heridas están abiertas, comentó un productor que trabajó con ellos en el pasado. Aún así, otros no pierden la esperanza: la vida da muchas vueltas. Nunca digas nunca en este medio. Lo cierto es que los seguidores de esta historia siguen divididos. Algunos sueñan con una reconciliación digna de un drama romántico, otros creen que ambos deben seguir caminos separados para crecer y sanar. En medio de este torbellino, los protagonistas guardan silencio, o lo transforman en frases cargadas de significado. Una señal que llamó la atención ocurrió recientemente cuando Mert subió una historia en su cuenta de Instagram con una canción melancólica de fondo. La letra decía: te busqué entre las sombras del ayer, pero solo encontré mi reflejo llorando. No tardaron en llover los comentarios que relacionaban la publicación con Afra. Sin embargo, él no confirmó ni negó nada. En contraste, Afra subió una foto de una puesta de sol, sin texto ni emojis. Solo la imagen. Pero para quienes la siguen con devoción, ese atardecer simbolizaba algo más: el cierre de un ciclo. El enigma continúa: ¿será que Mert logrará abrir de nuevo una puerta que parece sellada? ¿Afra responderá alguna vez a esos mensajes, o será este el punto final a una historia que, aunque breve, marcó a miles? Lo que está claro es que la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarraoğlu ha trascendido la ficción. Sus gestos, silencios y palabras siguen alimentando una historia que, para muchos, aún no ha dicho su última línea. Y mientras tanto, nosotros estaremos aquí, atentos a cada señal, a cada mirada fugaz, a cada publicación que diga más de lo que parece. Porque cuando el amor y el orgullo se cruzan, el desenlace siempre es impredecible. Ahora queremos saber su opinión. ¿Creen que Afra debería responder a los mensajes de Mert? ¿Piensan que él merece una segunda oportunidad o que ya es demasiado tarde? Escriban en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos de esta historia.